Bendiciones, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto de saludarles en este día, viernes 3 de julio, dando las gracias al Señor, porque nos da el privilegio de servirles a todos ustedes, pero antes, por supuesto, a nuestro Dios. Gracias, porque nos han acompañado durante la semana en los estudios que hacemos cada día. Queremos darles una cordial invitación para que mañana puedan sintonizar nuestras transmisiones. Su servidor no va a predicar mañana porque estoy fuera del estado y donde estoy no tengo los equipos para poder transmitir. Así que conéctense ustedes en las plataformas de nuestra iglesia, los canales de YouTube, y sigan la transmisión que ustedes deseen. Hermanos, también quiero dar las gracias este día por que ustedes nos han ayudado esta semana aportando diezmos, ofrendas y donaciones aquí en nuestro ministerio para que sigamos predicando, para que sigamos haciendo la obra, no aquí en este canal de YouTube, porque yo no estoy aquí pidiendo dinero porque les traigo este contenido. No, no, no. Yo no soy un youtuber que hace contenido para recibir dinero para mí. No, no, no. Ya se lo he explicado. Usted da recursos al ministerio para que el ministerio siga predicando 24/7 en 8 canales de televisión y radio, para que siga haciendo la obra de atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles o Sanatorio, y para que siga construyendo la escuela tipo Madison. Para eso es. Así que gracias a los que apoyaron esta semana y a los que apoyen hoy. Ahí están en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. Tomen nota. Desde cualquier parte del mundo nos pueden ayudar. Pero ahí está el número de WhatsApp, más 1-214-881-4029. Número regular también, 214-881-4029, para darle más detalles de las maneras que están allí, de cómo pueden aportar este día, mañana sábado o el domingo. Y ahora, hermanos y hermanas, que la hermana Jaycee desde Chile nos comparta los versículos de memoria de hoy viernes y mañana sábado. Adelante, hermana. El versículo para memorizar para el día de hoy, viernes 3 de julio, se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y lo vuelvo a repetir: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el versículo para memorizar para el día de mañana, sábado 4 de julio, se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo vuelvo a repetir: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y con estos versículos los invito, hermanos, a que practiquen y memoricen estos versículos con sus familiares y amigos. Muchas gracias, hermana Jaycee, por habernos ayudado esta semana con los versículos de memoria. Dios la bendiga. Y ahora también quiero invitarles al programa Recibiendo el Sábado de esta noche, que saldrá en vivo aquí por estos medios de comunicación. No se lo pierdan. Y vamos a hacer ya el resumen de la semana con las preguntas de repaso personal. María Elena, ¿estás lista para hacerlo? Bienvenida al programa. Gracias, claro que estoy lista. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y de nosotros también en este día tan especial como es el día de preparación. Hemos llegado al final de esta semana bien rápido y pues agradecidos con Dios por habernos dado el privilegio de estudiar esta primera lección del trimestre, que ha llevado por título El amor de Dios por el hombre. Hermosa lección, hermanos. Bueno, ahora vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos porque una vez más
venimos delante de su presencia con corazones agradecidos por ese inmenso amor que nos ha manifestado al entregar a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Gracias, Padre Santísimo, porque usted nos muestra su carácter y es el carácter que quiere que nosotros tengamos. Padre Santísimo, que al abrir tu santa palabra, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine nuestro entendimiento y que nos ayude a comprender más profundamente el valor de la redención y a responder con una vida de fe, de obediencia y de amor. Bendice, Señor, a cada persona que se ha hecho presente a este estudio. Fortalécele en todas las situaciones que tenga, Señor, que esté pasando pruebas. Consuélalos, Padre, a todos los que sufren. Y por favor, Señor, renueva la esperanza de cada uno de ellos de saber de que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y nos perdona. Muchas gracias, Señor, quédese con nosotros. Instrúyanos, Señor, y que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar dispuestos a ser obedientes y aceptar siempre su voluntad y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. María Elena, ¿qué te parece si para entrar ya en materia nos describes los atributos más importantes del carácter de Dios que esta semana hemos estado estudiando? Claro que sí, pastor. Para eso vamos a leer Primera de Juan, que era nuestro versículo de memoria de esta semana. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, el primer gran atributo de Dios es amor. No es un amor pasajero ni condicionado. Es un amor que busca, que perdona, que restaura y adopta. Dios no solo ama a la humanidad, sino que desea hacerla parte de su familia. Recordamos, hermanos, que hemos estudiado esta semana, Éxodo 34 nos decía que cuando Dios pasó delante de Moisés, él mismo describió su carácter. Y leámoslo en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, aquí encontramos varios atributos esenciales. Y nos dice el versículo que uno de los atributos es la misericordia, que Él es misericordioso porque se compadece del pecador. También que es piadoso o lleno de gracia porque concede favores inmerecidos. Luego nos dice que es paciente porque da tiempo para el arrepentimiento. Qué lindo es Dios, hermanos. Nos dice que es grande en misericordia y verdad, porque nunca falta sus promesas. El Señor es fiel. También nos dice que es perdonador, porque ofrece restauración a quien se arrepiente. Y también que es justo, porque no pasa por alto el pecado, lo juzga con perfecta rectitud. Hermanos, qué hermosa seguridad. El amor de Dios no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros méritos. Es eterno, es constante e inmutable. Por eso el libro deseado de toda la gente nos dice que el carácter de Dios se reveló en Cristo. La ternura, la compasión y el amor manifestados en la vida del Salvador muestran cómo es el Padre. Cuando contemplamos a Jesús sanando, perdonando, enseñando y dando su vida en la cruz, estamos viendo el verdadero carácter de Dios. Conocer, hermanos, el carácter de Dios transforma nuestra vida.
Por eso es tan necesario tener una relación estrecha con nuestro Salvador. Es la única manera que nosotros vamos a poder ser transformados a través de ese carácter. Y cuando comprendamos cuánto nos ama, cuando comprendemos cuánto nos ama, aprendemos a confiar en Él, aún en medio de las pruebas. Y cuando experimentamos su misericordia, somos llamados a reflejar ese mismo amor hacia los demás. Hoy, queridos hermanos, Dios sigue diciendo, con amor eterno te he amado. Él nos invita a acercarnos con confianza, a aceptar su perdón y a permitir que su carácter sea producido en nosotros. Así es que, hermanos, esperamos que cada día podamos contemplar a Cristo, porque al mirar su vida aprendemos cómo es el Padre y cómo somos transformados a su semejanza. Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, ustedes saben, lo estudiamos en la semana, no vino solamente a morir por nuestros pecados, sino también para revelar cómo es realmente Dios. Ustedes saben que durante siglos Satanás había presentado el carácter de Dios como un Dios severo, distante y exigente, y todavía lo sigue presentando. Pero Cristo vino a quitar ese velo. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí es Jesús quien está hablando. Hermanos, ¿qué quiso decir el Señor? Cada palabra que ustedes me oyen hablar es palabra que el Padre me ha dado. Cada milagro que hago, cada acto de misericordia que hago es una revelación de cómo es Dios, de cómo es el carácter de Dios. Por eso, hermanos, es que perdonó a la mujer adúltera, para mostrar cuán misericordioso es el Señor. Por eso tocó al leproso, para mostrar cuánto Dios se acerca al pecador sin despreciarlo. Por eso lloró ante la tumba de Lázaro, para revelar que el corazón de Dios también se conmueve por nuestro dolor. Pero hermanos y hermanas, la revelación más grande del amor de Dios, del carácter de Dios, usted sabe, ocurrió en la cruz. Allí se encontraron la justicia y el amor. Allí Dios no pasó por alto el pecado. Allí pagó. Allí pagó, hermanos, la penalidad del pecado. Allí el Señor no abandonó al pecador. Allí Él, en Cristo, asumió el costo de nuestra redención. Por eso dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, hermanos, qué grande ha sido el precio. El Espíritu de Profecía dice que solo el Hijo de Dios podía conocer al Padre, porque solo Él conocía plenamente la altura y la profundidad de su amor. Es decir, si queremos saber cómo es Dios, hermanos, no debemos comenzar por esos conceptos que tenemos de Él, sino por la vida de Jesús. No hay otra forma más exacta del amor de Dios para entenderlo que mirando la vida de Jesús. Y así, entonces, la pregunta queda contestada. ¿Cómo reveló Jesús el carácter de Dios mientras estuvo en la tierra? Viviendo de una manera como Dios es, mostrándonos el carácter cada día en todos los actos de amor que hizo. Pero al mismo tiempo, Él buscó que ese carácter se reproduzca en nosotros. Hermanos y hermanas, el cristianismo no consiste solamente en conocer la doctrina,
sino en reflejar el carácter de Cristo, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de perdonar, en la manera de servir, en la manera de amar. Y eso solo se aprende mirando a Cristo. En conclusión, hermanos, Jesús reveló el carácter de Dios, viviendo una vida de perfecta obediencia, de compasión hacia los pecadores y de amor sacrificial hasta la cruz, porque fue una vida de sacrificio. Hoy es el día de contemplar a Cristo, para conocer cómo es Dios. Y conociendo a Cristo, conociendo a Dios, seremos transformados a su semejanza. Y eso, hermanos, le dará propósito a nuestra vida. Ahora, María Elena, ¿cómo influyó la misión de Cristo en sus decisiones? Desde su infancia hasta la muerte en la cruz, Jesús vivió con un propósito claramente definido, y era cumplir la voluntad de su Padre y salvar a la humanidad. Cada decisión que tomó estuvo guiada por esa misión divina. Y cuando Jesús apenas tenía 12 años, José y María lo encontraron en el templo. Y al preguntarle por qué se había quedado ahí, miren lo que respondió. Leamos Lucas 2:49. Y nos dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas son las primeras palabras registradas de Jesús en las Escrituras y revelan que desde muy joven comprendía que había venido al mundo con una misión especial. Su prioridad no era satisfacer sus deseos personales, sino hacer la voluntad de Dios. Muchos años después, el profeta Isaías describió cómo cumpliría esa misión. Y lo encontramos en Isaías 53, de 5 al 7, y nos dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Jesús sabía que el camino del Mesías incluía sufrimientos, rechazos y hasta la muerte. Sin embargo, nunca permitió que el dolor, el temor o la oposición lo desviaran de su propósito. Su amor por el Padre y por la humanidad fue más fuerte que el sufrimiento del Calvario. Cada decisión de Cristo estuvo marcada por la obediencia, y cuando era tentado respondía con la palabra de Dios. Cuando era rechazado seguía amando. Cuando era perseguido continuaba predicando. Y cuando llegó la hora de la cruz dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el libro deseado toda la gente nos dice que toda la vida de Cristo fue una vida de abnegación y de servicio. Su alimento era hacer la voluntad del que lo había enviado y acabar su obra. Jesús nunca tomó decisiones basadas en la comodidad, la popularidad o el beneficio personal. Todo lo hizo pensando en glorificar a Dios y salvar al ser humano. Hermanos, también nosotros hemos sido llamados a vivir con propósitos y muchas veces enfrentamos decisiones difíciles, pero el ejemplo de Cristo nos enseña a preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando nuestra misión es agradar al Señor, nuestras prioridades cambian y nuestras decisiones reflejan nuestra fe. Hoy, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir sus pasos. Él entregó su vida para cumplir la misión que el Padre le confió. ¿Estamos dispuestos a poner los intereses del reino de Dios por encima de nuestros propios intereses?
Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón obediente, dispuesto a decir cada día: Señor, quiero vivir para hacer tu voluntad, así como Jesús vivió para cumplir la misión que tú le encomendaste. Hermanos, que esa sea nuestra decisión hasta el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Pero, pastor, al convertirse Jesús como nuestro sustituto, ¿qué lecciones nos enseña? Bueno, cuando nosotros contemplamos a Cristo como nuestro sustituto, descubrimos que ese sacrificio en la cruz no solo nos ofrece salvación, sino también grandes lecciones para la vida cristiana. La primera es que el pecado es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Miren ustedes, si hubiera existido otra manera de salvarnos, el Padre no habría entregado a su propio Hijo. El hecho de que Jesús tuviera que ocupar nuestro lugar demuestra, mis hermanos, que el pecado no podía resolverse con buenas obras ni con esfuerzos humanos, solo con la sangre de Cristo para satisfacer las demandas de la justicia divina. La segunda lección es la inmensidad del amor de Dios que eso representa. Porque Jesús no murió por personas que lo amaban, sino por pecadores y enemigos. ¿No ha dicho acaso el apóstol Pablo que eso éramos? Enemigos de Dios. Y ahora dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera, hermanos y hermanas, que en la cruz comprendemos que Dios estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero hay una tercera lección más, y es que la vida cristiana es una vida de entrega. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y los que hemos sido salvados por un sustituto como Él, aprendemos a vivir como Él. De manera que este día pensemos que el sacrificio de Cristo nos está llamando a abandonar el egoísmo y a reflejar el espíritu de servicio del Señor. Hermanos y hermanas, lo hemos leído esta semana. Cristo se hizo nuestro sustituto y garante, y quienes se aferran a Él por la fe reciben poder para vencer por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Esto, hermanos, es fundamental, porque la victoria cristiana no depende de nuestra fuerza, sino de permanecer unidos con el Señor. En conclusión, Jesús nos enseña, y esta lección esta semana nos lo ha recalcado, que el pecado es terrible, que el amor de Dios es infinito y que la verdadera grandeza consiste en vivir una vida de entrega. Pero también nos ha enseñado esta lección que no tenemos que enfrentar la lucha solos contra el pecado, porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz y ahora vive para sostenernos, transformarnos y conducirnos fielmente a la vida eterna. Así es como el Señor nos enseña estas lecciones de parte de Cristo al convertirse en nuestro sustituto. Pero para cerrar este resumen, María Elena, ¿qué te parece si nos describes el supremo regalo de Cristo en nuestro favor? Queridos hermanos, el mayor regalo que el cielo podía ofrecer a la humanidad fue Jesucristo mismo. Dios no nos dio simplemente bendiciones materiales ni promesas de una vida mejor. Nos dio a su Hijo unigénito, quien entregó su vida para rescatarnos del pecado y hacernos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 1,
18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio, hermanos, de nuestra redención fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún tesoro de este mundo podría pagar nuestra deuda. Solo la vida perfecta de Cristo tenía el valor suficiente para reconciliarnos con el Padre. Y el libro de Hebreos añade en Hebreos 5, 8 y 9. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Jesús, hermanos, no solo murió por nosotros, vivió una vida de perfecta obediencia y venció donde nosotros habíamos fracasado. Gracias a esa obediencia perfecta, pudo convertirse en el autor de nuestra salvación eterna. Pero hermanos, el regalo de Cristo no termina con el perdón de los pecados. Juan revela un privilegio mayor y nos dice que el supremo regalo de Cristo incluye la redención por medio de su sangre, incluye el perdón de nuestros pecados, incluye la salvación eterna para todo el que cree y obedece, incluye la adopción como hijos e hijas de Dios, incluye la esperanza de ser transformados a la semejanza de Cristo cuando Él regrese. Me gusta mucho esta parte del deseado de toda la gente que nos dice que Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Él sufrió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos recibir la vida que era suya. Qué intercambio tan maravilloso, queridos hermanos. Cristo tomó nuestro lugar para darnos el suyo. Ese regalo es el más grande del universo que Él haya concedido a cada uno de nosotros. Cuando comprendemos el valor de ese regalo, no podemos permanecer indiferentes. Nuestra respuesta debe ser una vida de gratitud, obediencia y entrega total a Él. Quien ha sido comprado por la sangre de Cristo desea vivir para glorificar a su Redentor. Queridos hermanos, hoy Jesús sigue ofreciendo gratuitamente ese regalo incomparable. No hay pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar, ni vida tan quebrantada que su amor no pueda restaurar. Aceptemos por fe el sacrificio de Cristo y vivamos como verdaderos hijos de Dios y esperemos con alegría el día en que veremos a nuestro Salvador cara a cara y seremos semejantes a Él. Que el Señor les bendiga. Y ahora, al cerrar este resumen, quiero decirles que hay una pregunta que debemos responder. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a un amor tan grande como ese que el Señor nos ha manifestado? Mi invitación ahora es que no solo admiremos el amor de Dios, sino que lo aceptemos y permitamos que transforme nuestro corazón y decidamos vivir cada día para Él, porque Él dio su vida por nosotros. Hoy es un buen día para decirle al Señor, gracias por amarme tanto. Hoy es un buen día para decirle al Señor, hoy te entrego mi vida a ti y quiero vivir para reflejar ese amor que tú me has tenido y que me tienes, y que lo mantenga reflejando a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo,
a todo aquel que es mi prójimo y que mantenga siempre esa actitud de reflejar el amor de Cristo hasta el día glorioso, cuando Él venga. Eso, hermanos, es lo que te invito a que le digas al Señor este día. Y antes de orar, quiero decirles que la próxima lección va a comenzar a tenerla mi hermano Gabriel Sánchez. Le he pedido que me ayude en algunos días de la semana, o a lo mejor toda la semana. Le he pedido a él que me ayude con la lección. Así que a él lo van a estar escuchando con el invitado que él tenga o como él disponga. Pero hermanos y hermanas, qué hermoso ha sido haber estudiado esta lección número 1. Con esto tenemos una prueba de cómo los 3 meses van a ser. Una lección llena del amor de Jesús. Necesitábamos esto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo y Soberano, gracias, Señor, porque usted nos ha dado esta demostración durante esta semana de su amor tan grande a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a través de su misión, a través de su vida abnegada. Oh Dios, a través de su gran sacrificio. Hoy vemos cómo ha sido y es su amor por nosotros. Queremos, Padre, corresponderle a ese amor y algunas veces no lo hemos hecho, pero hoy queremos hacerlo y queremos hacerlo de aquí hasta cuando usted venga. Por eso le entregamos nuestra vida y le suplicamos que nos ayude a reflejar el mismo amor que usted nos tiene. Le pedimos, Señor, que podamos vivir amando a los demás, no sintiendo nada contra ellos, ni rechazo, ni prejuicios, porque usted no tiene eso contra nosotros. Perdónenos las veces que no hemos sido tiernos, que no hemos amado como usted ama, como usted ama. Perdónenos, Señor, las veces que hemos mostrado un carácter contrario al suyo. Que esta lección, Señor, no sea una información más, sino que nos lleve a experimentar la transformación que solo usted nos puede dar. Gracias por esta palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro